nos toca finalizar lo que era la parte de paciente suicida, ¿no es cierto? Estábamos en pacientes difíciles y nos tocaba el paciente suicida. Y yo les pregunté, me acuerdo, qué pensaban si era importante hablar de estos temas, si ustedes se animarían, ¿no? Y tuvimos una pequeña conversación al final de la clase. Ahora yo les voy a poner un videíto acerca de este tema y vamos a debatir. Ya, el paciente suicida es un paciente que se necesita mucho tacto, pero es importante saber manejarlo y atreverse también a preguntar con tacto, pero atreverse a hablar de estos temas con el paciente porque nos puede prevenir mucho el hablar de estos temas. Muchas veces el paciente cuando va a la consulta es porque este paciente necesita, ¿no?, hablar de eso, está pidiendo ayuda, ¿no? Entonces vamos a poner aquí incluir audio. Enfermeras tienen una extraordinaria... Los profesionales de atención primaria, médicos y enfermeras, tienen una extraordinaria importancia en la identificación, evaluación y manejo de la conducta suicida, dada la relación de confianza que habitualmente tienen con sus pacientes. El 75% de las personas que se suicidan han contactado con su médico de atención primaria en el año anterior y un 45% lo ha hecho en el mes previo. Hablar del suicidio con los pacientes en los que se detecte o comuniquen ideación suicida puede aliviar su ansiedad y contribuir a que se sientan mejor comprendidos, sin que esto aumente el riesgo de desencadenar una conducta suicida. Las preguntas a los pacientes sobre sus ideas deben hacerse de forma gradual y de manera cálida y empática. Una vez detectada la ideación suicida, conviene hacer preguntas específicas dirigidas a valorar el riesgo real de suicidio. Valorar, en primer lugar, las condiciones físicas del paciente tras el intento y decidir sobre la necesidad de su derivación. Los puntos más importantes a evaluar en un episodio de conducta suicida son: características del intento, peligrosidad, tanto objetiva como la percibida por el paciente, objetivo de la conducta, planificación, posibilidad de rescate, deseos de morir, apoyos externos y actitud, intentos autolíticos previos, factores sociodemográficos como la edad, el estado civil, si vive solo o acompañado, trastornos mentales asociados como la depresión, el consumo de alcohol, etc. Y antecedentes familiares, intentos de suicidio o suicidios consumados en la familia, así como trastornos mentales familiares. En los pacientes en los que se detecte o comuniquen ideación suicida, las preguntas se deben hacer de forma gradual y de manera cálida y empática. Algunos ejemplos de estas preguntas podrían ser: ¿ve dificultades con sus problemas? ¿Cree que no tienen solución? ¿Cómo son de graves e importantes para usted estos problemas? Si no se solucionasen, ¿qué pensaría hacer usted? ¿Alguna vez deseó dormirse y no despertar? ¿Ha pensado recientemente en la muerte? ¿Alguna vez la situación ha llegado a tal punto que ha pensado en hacerse daño? ¿Con qué frecuencia vienen esas ideas de hacerse daño? ¿Ha estado cerca de llevarlas a cabo? ¿Tiene algún plan específico? ¿Ha comentado con alguien esas ideas? La escala SAD-Persons, de fácil aplicación en atención primaria, incluye algunos de los principales factores de riesgo del suicidio. Cada ítem corresponde a cada una de sus siglas en inglés. Sexo masculino, edad menor de 20 o mayor de 45 años, depresión, intentos de suicidio previos, abuso de alcohol, falta de pensamiento racional, como en la psicosis o otros trastornos cognitivos, carencia de soporte social, plan organizado de suicidio, no pareja o cónyuge, enfermedad somática. En caso de ideación suicida, se debe derivar urgente a salud mental si hay presencia de trastorno mental grave, conducta autolítica reciente, plan de suicidio elaborado,
Mantiene ideación autolítica al final de la entrevista. Situación sociofamiliar de riesgo o falta de apoyo. Duda sobre la gravedad de la ideación o riesgo de intento inmediato. En caso de intento de suicidio, derivar al servicio de urgencias hospitalarias si hay necesidad de tratar las lesiones producidas no susceptibles de ser tratadas en atención primaria. En caso de intoxicación voluntaria con bajo nivel de conciencia o agitación, previa estabilización del paciente. Bueno, chicos, aquí habían varios consejos, ¿no?, acerca de la conducta suicida. A ver, usted, Carlos Alberto, ¿qué pudo entender y qué podría agregar tal vez? ¿Ha tenido alguna experiencia alguna vez con el tema de suicidio? ¿Qué piensa? Considero que es importante ver esos puntos, digamos, Ujú. de que a veces las personas empiezan a hablar de esas ideologías o tendencias a hacerse daño, quitarse la vida, digamos. Ya. Este, no he tenido la verdad experiencia en lo personal con ese Ujú. tema. Ya, no ha tenido bien. ¿Y qué sintió que le aportó el video, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que más se le quedó del video? De los consejos que nos dio, digamos, de cómo poder diagnosticar o esa cosa, identificar un poco. Ya, gracias, Carlos Alberto. Usted, Lisa, ¿qué me puede decir de su experiencia? ¿Ha tenido alguna experiencia con este tema? ¿Qué piensa el video? Cuénteme un poquito. Yo sé que no todos van a tener, pero algunos sí, digamos, por ahí. Buen día, doctora. Buen día. Ya tuve mucho contacto con personas suicidas, personas depresivas, porque mi papá es neuropsicólogo y ¿Mm? conocía a varios pacientes que hablaban sobre el problema de depresión, de Ya, suicidio, depresiones. Y lo que más me quedó de este video fueron las formas de abordar un paciente que es suicida. Por ejemplo, las preguntas que hacer, que era si la persona pensaba si tenía un problema que no tenía solución, o si ella pensaba en dormir y no despertarse más, con qué frecuencia, si pensaba en hacerse daño, que son ujú, preguntas claves sin ser así muy invasivas con la persona. Saber exactamente. tener cautela con ella para poder hacer las preguntas, que es muy importante preguntar a la persona si, sobre el suicidio, porque es muy delicado. Bueno, muy bien, gracias, Elisa. Sí es importante, ¿no?, cómo se lo aborda, y algunas veces hacer preguntas como ¿ha pensado dormir y no despertar?, sin ir directo, ¿no? Nos ayuda a darnos cuenta si la persona dice sí, ha pensado en la muerte, ¿no?, de ir yendo de a poco. Es una buena manera, ¿no?, ir de menos a más, ¿no? O ir yendo a lo más general y irse yendo a lo más específico. Usted, Erika, Andrea, ¿qué ha tenido alguna experiencia con estos temas del suicidio? No necesariamente personal, ¿no? Como nos lo contaba Elisa, ella por el tema de su papá, ¿no? Sabe un poquito acerca de este tema. ¿Qué se le quedó del video? Cuénteme. No he tenido, doctora, ¿Ya? contacto con personas, pero parece un problema importante porque a veces no sabemos cuándo una persona tiene esos pensamientos. ¿Mm? Y lo que se me quedó del video fue eh, los factores que influyen en las personas que tienen ese pensamiento. Sí. ¿Qué factores, por ejemplo, le llamó la atención? Familiar, Ya, exacto, ¿no? Cuando está más solo la persona, es más riesgoso, ¿no? Hasta para nosotros, nosotros cuando vemos, tratamos de ver, de involucrar a la familia, ¿no? De pedirles ayuda, de que no lo dejen solo, ¿no? Entonces, cuando la persona está sola, es un dato más de riesgo, ¿no? Para ese paciente, ¿no? Entonces, es súper importante el estado civil, ¿no? Si está soltero, si está casado. Otro tema importante, chicos,
es que justamente, no sé si lo notaron, es que hablaba del género masculino. Se dice, a ver, ¿por qué creen, a ver, alguien, a ver si me puede decir, ¿por qué piensan de que se habla bastante de darle más importancia en este tema al género masculino? ¿Alguien ha escuchado algo al respecto o tiene alguna idea? No importa, no, ustedes saben que no hay problema de equivocarse, no, pero si se les viene algo a la mente, me pueden decir. Usted Juan Daniel, usted Nadia, no sé. Doctora, yo creo que por tema de presión social y tal vez Ya, carga, digamos, de nivel de trabajo, mm, que tenga que mantener a su familia, aportar cosas, dinero, estrés, todas esas cosas. ya, usted cree, ya, entiendo su punto, la carga social dada al hombre socialmente, ¿no? De ser el que más gana, e inclusive se les pide al hombre tal vez que gane más, ¿no? Así como la mujer ahora reclama las diferencias, también se le pide al hombre, por ejemplo, que gane más, que hasta cierta edad tenga más cosas, ¿no? Que tenga un auto, una cosa que otra. No hay una cierta presión social en el hombre en lo económico, ¿no? Así como se piensa que se le da más oportunidades, también se le da más presión, y es cierto, es un punto bien importante y bien interesante. ¿Alguien más tiene otra idea? Doctora, aparte de la carga social que todavía se pone en el Ujú. hombre, podría ser que ellos también son, bueno, la mayoría de los pacientes que mi papá atendieron eran Ujú. hombres y la Ya, mayoría tienen asociado como dependencia de drogas y dependencia de alcohol. ya, Entonces, ya. puede ser un punto Un importante. factor, ¿no? Ya, interesante las dos opiniones, porque evidentemente cuando hay sustancias uno tiene disminuido, ¿no? El raciocinio, ¿no? Entonces, Ricardo, dígame, creo que quiere hablar. Sí, doctora, yo creo que el tema del suicidio es mucho más común de lo que imaginamos. Sí. Ah, es una cosa muy recurrente. Y yo he conocido familias que han tenido personas que se han suicidado y personas Ujú, que han intentado suicidio. Y ujú. es una cosa que no sé cómo es en Bolivia, pero en Brasil es prohibido incluso divulgar las tasas de suicidio, ¿no? Ya. Porque eso sería un factor de influencia. Porque En los familiares, por me dices, muchas, ¿no? Ujú, sí, por muchas razones es una cosa recurrente en diferentes clases sociales, en diferentes situaciones económicas, tanto en personas con situación de calle como personas que son multimillonarios. Igual tiene problemas gravísimos con suicidio. Entonces creo que alguna vez en la vida se ha pasado a la mayoría de las personas por algún motivo en especial, pero lo importante es fijarse en lo que te mantiene vivo, ¿no? ¿Qué ujú. razones tiene para vivir? Sí. Qué es lo que te trae la fuerza para seguir luchando y todo eso? Porque tampoco es fácil estar vivo, ¿no? Sí. No, y dice, algo que usted está hablando, Ricardo, es muy importante. Es cierto que en todas las clases sociales el suicidio no es que podemos decir es específico de ¿no? Como la depresión tal vez la podemos asociar en sí, la depresión sola, pero el suicidio, como hablaba Elisa, no siempre está necesariamente asociado a la depresión, puede estar asociado a adicciones, a bipolaridad, a psicosis y en distintas clases sociales. Y es súper importante lo que usted está diciendo de hablar de la prospección. Algo importante que, inclusive antes de preguntar a la persona directamente esto de dormir, de morir y todo eso, es ver qué piensa la persona del futuro. Inclusive si está en depresión, nosotros le preguntamos qué piensa de él, porque la tristeza patológica es no que él se ve negativo, que la persona se ve negativamente, que el entorno lo ve negativo y el futuro lo ve negativo. Entonces la prospección de vida es súper importante para ver la gravedad de la depresión o si hay riesgo suicida. Entonces ver si la persona ve futuro, cómo ve ese futuro, si tiene esperanzas en el futuro, y ver si también, como decía Ricardo, haciéndolo razonar, ¿no? De que sí hay cosas buenas, ¿no? A través del raciocinio, la persona dice, sí, tienes razón, doctora, pero si la persona está empecinada en decir, no,
no tiene sentido, mi vida es vacía, entonces nos tiene que llamar la atención, ¿no? Cuando el futuro se lo ve muy negativo, realmente es un síntoma, un signo de alarma para nosotros, en cualquier sector, y para activar, ¿no? Nuestros sensores de que esa persona realmente necesita ayuda. Alguien más, chicos, que les quisiera opinar. Hasta ahora todos los puntos han sido bien importantes, bien interesantes, acerca de por qué se le da mayor importancia al género masculino, aunque no es que la mujer no se suicide, pero se hace un hincapié en el género masculino. Todos los puntos han sido muy importantes, porque sí tienen mucho que ver, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna otra idea. Doctora, aparte de ese punto que usted nos está preguntando sobre los hombres, quería decirle que acá en Brasil el mes de septiembre es el mes de septiembre amarillo, es Sí, para la sí, concientización del suicidio. Y es sí. un movimiento súper grande acá en Brasil. Todo el mundo está con su pañuelito amarillo. Incluso el gobierno dio números para que las personas llamen cuando se sientan, o sea, sin sentimientos de suicidio. Y es importante, Elisa, porque le cuento que es mundial, en septiembre para el suicidio es mundial, solo que tal vez en Brasil se hacen más campañas. Yo he llegado a participar acá en una campaña cuando estuve haciendo mi año ASO, social obligatorio, del CEDE, pero evidentemente se trata de hacer lo que puede, pero puede ser que en Brasil, como usted me dice, estén más organizados en ese tema. Y me parece excelente eso de que haya un centro para llamadas acerca del suicidio. Les explico un poquito por qué porque esta doctora es española, pero donde ustedes vean siempre van a ver bien marcado el tema de darle mucha importancia al suicidio en el hombre, porque las mujeres en porcentaje se dice que tienden un porcentaje más grande en depresión que el hombre, pero cuando hablamos de suicidio específicamente, la mujer tiene más intentos, pero el hombre cuando decide suicidarse usualmente lo consigue, o sea, es más certero, usualmente es más decidido y realmente lo hace. La mujer tiene muchos más intentos y usualmente son más fallidos, son más suaves, la duda más, ¿no? En cambio, el tema es que el hombre usualmente, cuando decide suicidarse, realmente está en la mayoría de los casos demasiado decidido, y los métodos que utilizan usualmente son como para que no haya duda, digamos, ¿no? Eh, Hay un término que antes se usaba, que ahora no se usa, que es para suicidio, que es como que intentó suicidarse, pero al mismo tiempo sabía que ese método tal vez no iba a ser tan efectivo, pero ya no se lo usa porque en realidad hay personas que son impulsivas o toman pastillas que por ahí no son tantas y todo eso, pero ¿por qué no se lo usa? Porque era como que decíamos, no es tan importante, si se quisiera suicidar se lo haría realmente, ¿no? Y el problema es de que lo siguen intentando y algunas veces hasta por error lo logran, ¿me entienden? Entonces, por eso es que ya no se utiliza. Siempre una persona con ideación suicida hay que darle la importancia que se debe. No, no es que sea solo, como decíamos, como se decía antes, solo por llamar la atención, ¿no? Siempre hay que darle, porque es un instinto básico, el instinto de la vida, ¿no? Entonces no se puede jugar con eso, aunque la persona no se esté atreviendo, más bien tenemos que ayudarla a que realmente no se atreva. El problema con los varones es que en la mayoría de los casos, cuando el hombre lo intenta, en la mayoría de los casos es exitoso, ¿no? Es una palabra tal vez contradictoria para usar aquí, pero realmente es más certero para hacerlo, ¿no? Por eso es que cuando encontramos en un varón el riesgo suicida, nos alertamos más, ¿no? Porque usualmente, como le digo, la tasa de mujeres en intentos suicidas es más alta, ¿no? Pero que realmente cometan suicidio es más baja que en el varón. En cambio, en el hombre hay muchos menos intentos suicidas, pero usualmente la tasa de suicidio es más alta, ¿no? En el varón, ¿no? Usualmente ellos realmente cuando lo piensan, se ha visto en el género masculino, usualmente realmente lo planifica de una manera que busca no equivocarse, ¿no? Y por eso es que llama la atención y es un tema sumamente importante de entender, ¿no? Entonces, y algunas veces la persona no siempre lo comunica,
Y ese es el tema. Y si nosotros vemos una señal de alarma como médicos o personal de salud, tal vez como hemos visto, como decía Lisa, como decía Carlos Alberto, no preguntarlo directamente, pero ir preguntándole acerca si alguna vez no quisiera despertar, si ha pensado en la muerte, si ha pensado en hacerse daño, cómo lo ve el futuro. Esa pregunta es importante, ¿no? ¿Cómo lo ves tu futuro? ¿Es positivo? El tema de la prospección a futuro, como lo decía también Ricardo, es un tema súper importante en la valoración del suicidio, de la depresión, pero hasta inclusive, como les digo, si ustedes desconfían, por ahí no están tan seguros que el paciente está deprimido, desconfían de otra cosa, pero sí desconfían de conducta suicida o ideación suicida, igual hagan sus preguntas, porque les digo de que no necesariamente el paciente suicida es netamente depresivo. Pueden haber otras patologías ahí, ¿no? La psicosis, ¿no? Que la abuela esté diciendo, ¿sabes qué? Te tenés que matar, y le insiste tanto que la persona, y la psicosis avanza tanto que lastimosamente hay personas que sí intentan hacerse daño, ¿no? Hay psicosis también que tienen la idea de que los controlan, ¿no? Y que un ente externo los está controlando y ese ente es el que está haciendo, que los hace moverse y los hace hacerse daño, ¿no? Entonces, eso también es súper peligroso, ¿no? Cuando vemos una psicosis con esas ideas de muerte o voces que le quieren hacer daño o que lo controlan, también hay que intervenir de urgencia, ¿no? Y en estos pacientes siempre hay que ver la posibilidad de la internación. Y si la persona no tiene los medios, dejarlo claro en la historia, que nosotros comunicamos el riesgo, comunicamos la peligrosidad. Inclusive yo, por ejemplo, algo que me enseñaron es de que yo hago una nota especial donde yo digo que yo estoy comunicando todo eso y que mi recomendación es la internación, y le hago que el paciente me firme de que yo le comuniqué, ¿no? Y le expliqué acerca de estas circunstancias. Y es súper importante eso, porque algunas veces inclusive, por ejemplo, cuando me tocó trabajar en el hospital, la historia era impresa, pero yo en una hoja en blanco hacía mi nota y lo hacía que me firmen y lo anexaba a la historia, ¿no? Y especialmente que mi indicación fue específicamente internación, porque lastimosamente, aunque uno quisiera hacer todo lo mejor, no siempre se puede. Y no es que siempre el paciente no quiere, es que el paciente no siempre tiene los medios, no tiene quien lo acompañe, está solo, no tiene las condiciones, lastimosamente aquí en Bolivia no tenemos un hospital público. Yo muchas veces he llamado al CDG, ¿no? Las CDG dan muchas veces mucha ayuda. A mí me han ayudado muchas veces, ¿no? En pacientes que yo sentía la necesidad, hablaba al CDG y sí me han ayudado, ¿no? Pero algunas veces el CDG se sobresatura, ¿no? Porque obvio, ¿no? Ellos también no tienen dónde internar, ¿no? Aquí en Santa Cruz lastimosamente no tenemos una unidad de salud mental en un hospital. Por eso yo les recalqué mucho la diferencia y traté de explicarles que era un centro específico y un hospital, ¿no? Una unidad de salud mental en un hospital. Y eso es algo que nos hace falta aquí en Santa Cruz, y si hay en La Paz, y si hay en Cochabamba, y si hay en Sucre, pero lastimosamente aquí en Santa Cruz no hemos logrado implementarlo, y es algo de lo que tenemos que estamos peleando los psiquiatras, pero no hemos logrado hacerlo. Y lastimosamente en estos casos de urgencias psiquiátricas, porque el suicidio es una urgencia psiquiátrica, ¿no? Porque la persona, inclusive cuando a ustedes les llega a ustedes les van a llegar en emergencias, ¿no? Los intentos suicidas, ¿no? Por tomar raticidas tan común, tomarse pastillas, ¿no? Sobredosis, cortadas, ¿no? En distintas partes, ¿no? O conductas autolesivas, les van a llegar y van a tener pacientes que inclusive sean muy impulsivas. Algunas ya van a estar más tranquilas y ustedes van a poder hablar y hablarle al psicólogo, todo, pero hay personas que llegan con esa impulsividad de querer seguir haciendo daño, y el personal de salud muchas veces se pone muy tenso, no sabe qué hacer, ¿no? Se tiene que llamar a seguridad, ¿no? Y en ese momento lo mejor es sedar al paciente, ¿no? Eso es lo mejor, porque la conducta suicida, nosotros los psiquiatras usualmente hemos visto que 12 a 24 horas esa impulsividad baja bastante.
pero cuando nosotros vemos que no baja, es sí o sí internación y tomar otras medidas más drásticas, ¿no? Pero a que a ustedes les llega es agarrarla y tratar de sedarla lo más rápido posible, ¿no? Con inyectables al paciente, ¿no? Con una benzodiazepina, ¿no? Se busca eso, ¿no? Salir de ese momento. Se dice que mientras más tiempo tengamos al paciente la conducta suicida, por lo menos esa impulsividad va bajando, ¿no? Hasta que podamos trabajar en equipo, ¿no? Por eso es que es una urgencia psiquiátrica, porque créanme que algunas veces llegan y es difícil. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de que en realidad yo no estaba atendiendo, me tocaba un paciente ver en el centro de salud y recuerdo de que el paciente estaba esperando que lo vea un doctor, no me acuerdo quién, y el paciente de hecho se salió rapidito y se trepó al árbol, ¿no? A un árbol súper alto ya se estaba se tuvo que salir rápido, ya la policía, poner colchones, ¿no? Hacer lo que se pueda, tratar de hacer contención verbal, lo que se pueda, y gracias a Dios se pudo contener al paciente, ¿no? Pero, como les digo, la impulsividad de la conducta suicida puede ser peligrosa, ¿no? Hemos visto, yo creo que más de uno ha visto en noticias, ¿no? Personas, ¿no? En un edificio o en un segundo o tercer piso, ¿no? Que ahí están los bomberos, ¿no? Y se llama personal de salud para que hablen con él. Y en muchos casos se logra disuadir, pero lastimosamente hay algunos casos que no se pueden, ¿no? Pero yo creo que todos hemos visto, ¿no? Alguna vez en noticias ese tipo de casos, ¿no? Eh, y, y por eso es que se dice de que es de suma importancia que todo el personal tenga una base, y lo que decía Ricardo, tratar de convencer al paciente es súper importante. Aunque ustedes no todos sean psiquiatras, hablarle al paciente con verdad, compasión, y tratar de hacerle entender de que esa es una situación que va a pasar, ¿no? Porque ellos están enfrascados en una situación y realmente ellos están realmente cerrados en ese momento. Mientras más tiempo nosotros tratemos de convencerlo y logremos, da más tiempo para que todo el personal ayude y de que se logre contener, ¿no? La conducta. Y hay un dicho en psiquiatría que si tenés que construir un muro para que el paciente no salte de un edificio, construirlo, ¿no? Porque el tiempo sí es importante en la conducta suicida y trabaja. Entonces, ustedes si ven de alguna manera de contenerlo, de hacer que pase más tiempo, háganlo, ¿no? Aunque no sean psiquiatras, aunque no sean psicólogos, ¿no? El tema de la conducta suicida, no necesariamente las personas que han salvado a una persona han sido psiquiatras o psicólogos, ¿no? Es importante que todo el personal de salud se atreva a hablar con una persona y trate de intervenir, ¿no? Aunque algunas veces no nos sentimos con las bases suficientes, acuérdense que cada minuto que pasa estamos dándole un minuto más de vida, y puede ser un cambio en que haga que esa persona no cometa ese acto, ¿no? Y es un tema de valentía, yo sé, un tema que algunas veces nos mueve las emociones, pero es un tema importante. Tenemos que ver lo que esa persona puede ser un hermano, puede ser, pues, verlo como el prójimo, ¿no? Puede ser tu hermano, puede ser tu padre, puede ser tu madre. Eso yo creo que ayuda y te moviliza más, ¿no? Verlo con bondad, verlo como tu prójimo, como tu familia, como un ser, ¿no? Como tú o como yo, digamos, ¿no? Eso ayuda mucho cuando podemos ver a las personas de esa manera, con esa bondad, es que nos hace intervenir, ¿no? Y por más de que no sientan que tienen todas las palabras, hablar de Dios, hablar del futuro, ser positivo, tratar de distraer a la persona, aunque sea de alguna manera, ayuda, y ayuda bastante, ¿no? Algunas veces hay personas que son muy ideosas, ¿no? Y que buscan la manera, entonces algunas veces no hay una ciencia escrita, algunas personas lo logran ideándose cosas en ese momento para distraer a la persona, y aunque no crean, hace mucho. Entonces eso es lo que yo les digo. En consulta, tratar de ver y atreverse a preguntar de a poco, contacto, pero atreverse a preguntar puede salvar una vida. Y en la conducta suicida, tratar de hablar con la persona, atreverse a hacerlo, atreverse a distraerlo,
Y tener eso en cuenta, eso nos puede ayudar a salvar también una vida y es súper importante. Voy a compartirles, chicos, rápidamente un poquito de la parte de un tema que yo tengo acá, de todo lo que son urgencias psiquiátricas, muy rápidamente, porque veo que ya se nos está yendo la hora. Pero es un tema importante. La urgencia psiquiátrica es todo aquel estado clínico que en un momento determinado genera demanda de atención y resolución asistencial psiquiátrica inmediata, así como emergencia. Se necesita atender las cosas minutos o segundos, ¿no? Justamente el suicidio o la conducta suicida, ¿no? Es una urgencia psiquiátrica. Tiene implícito un peligro inminente por enfermedad, accidente o catástrofe. Obviamente la evaluación psiquiátrica es súper importante. Voy a tratar de pasar rápido para mostrarle algunas de las patologías porque se las voy a pasar esta diapositiva. Está condicionado por múltiples factores, el dramatismo, el lugar y el ambiente físico y psicológico, las dificultades y premuras del diagnóstico. Y al dramatismo, más que dramatismo, le llamamos nosotros la conducta de catastrofismo, para que lo entienda más claro. Hay personas que tienen la costumbre, y hasta heredado de familia, de catastrofizar las cosas, ¿no? De que cosas que para nosotros no son tan, o sea, que sí son problemas, pero no son tan grandes, para ellos es una catástrofe, ¿no? Y no saben diferenciar entre las catástrofes reales, digamos, que sean de vida o muerte o de mayor escala, con cosas que son problemas más pequeños, pero también tiene que ver también con el tema de que por ahí esa persona está deprimida, ¿no? O con un trastorno mental como ansiedad, etcétera. Entonces, cuando vemos una conducta muy dramática o muy catastrófica en las cosas, eso nos tiene que llamar la atención. En lugar del ambiente físico y psicológico, las dificultades y premuras del diagnóstico, el tiempo, ¿no? No siempre tenemos el tiempo, y en la consulta hay muchos pacientes, una vez el paciente está intranquilo y no se hace un buen triaje, ¿no? Que es súper importante ver cuál es urgencia y cuál puede esperar. La naturaleza de toma de decisiones, las expectativas del personal y de los pacientes. Los problemas, la escasez de camas psiquiátricas y que en el sistema público directamente no hay aquí en Santa Cruz, la falta de soporte de asistencia social, la escasez de medios tanto diagnósticos como terapéuticas, los frecuentadores de urgencia, porque existen los frecuentadores de urgencia que siempre están yendo, ¿no? Y nos van a aumentar el número de pacientes, ciertas comorbilidades o patologías duales, ¿no? Como por ejemplo, obviamente las enfermedades crónicas, ¿no? Eso va a dar pues una comorbilidad grande, ¿no? Una persona que tenga VIH ya que está en la etapa de SIDA, muchas veces piensa en la muerte. Una persona con cáncer que padece de dolores, las toxicomanías, ¿no? Son comorbilidades importantes, ¿no? Y de difícil manejo además. Pérdidas, ¿no? Los duelos, las vivencias de inferioridad ante los demás, situaciones de callejón sin salida o imposibilidad de escape, ¿no? Las personas que creen que no pueden escapar de su situación y se dan violencia, se dan en relaciones tóxicas, ¿no? En muchas, y ahí la persona siente que no puede escapar, en bullying, ¿no? Puede padecer nuestra persona ese síndrome de callejón sin salida, en el ciberbullying, cuando suben un video, ¿no? Y la persona piensa que nunca va a ser borrado eso, que siente esa imagen va a ser relacionado con eso. Sobrecargas emocionales o sentimentales, factores psicofísicos o sociales, ¿no? Variables de interés en las urgencias, ¿no? Tipo de paciente asiste a consulta, de dónde viene o quién lo deriva, cómo viene, para qué o por qué viene, con qué historia previa actual, ¿no? Es súper importante si hay conducta suicida anterior o qué patologías tiene, ¿no? De base o psiquiátricas, ¿no? Qué complementos informativos presenta, con qué conciencia también, como hablábamos también, ¿no? Pueden llegar en estado de ebriedad o con algún problema de drogas, ¿no? Y de consumo, o de abuso de sustancias, ¿no? Y un abuso que sea dañino, ¿no? A la salud, porque hay gente que recurre, no solo tiene dependencia, sino que consume de una manera que se llama abuso dañino para la salud, ¿no? Que hay términos específicos para ese diagnóstico,
porque las personas llegan a consumir inclusive sin ver de que pueden llegar a la sobredosis, ¿no? ¿Qué riesgos muestra para él u otro? Eso también es un tema, ¿no? Hay pacientes que llegan, ¿no?, con abuso de sustancias o de alcohol o de otras sustancias que pueden estar irritables, ¿no? Y agresivos. ¿Qué ordenación semiológica, sindromática o conductual provisional podemos hacer? ¿Qué debemos y podemos hacer? ¿Qué posibilidades terapéuticas debemos implementar con visitas a corto y mediano plazo? Tenemos que ingresarlo o derivarlo a otro servicio, ya sea si son ustedes médicos de emergencia y por ejemplo le llega a alguien que tienen que hacerle un lavado de estómago, ¿no?, por consumo de raticidas, ¿no? Hay que ingresarlo a servicio, pero después hay que ver que hay que derivarlo a psiquiatría y a psicología, ¿no? ¿Qué soporte debemos buscar? Tenemos claro los árboles de decisiones diagnósticos, terapéuticos y legales, ¿no? Porque también pueden haber otras implicaciones legales, ¿no?, que hay que ver en los menores de edad o en otros casos, o si la persona les avisa de que ha cometido estas cosas porque sufre mucho abuso físico, ¿no?, sexual, ¿no? Entonces ahí hay otras relevantes legales que tenemos que ver. Según los síntomas relevantes pueden clasificarse en pacientes autoagresivos o heteroagresivos, los ansiosos, los obnubilados, los agitados, los estuporosos, los psicóticos. Son casos, ¿no?, que nos llegan, ¿no? Los ansiosos que llegan con crisis de pánico, que aunque no crean, llegan como emergencias porque llegan realmente las crisis de pánico, a la persona le genera mucha angustia, ¿no? Y los ansiosos pueden llegar realmente a tocarnos la puerta, a llegar a gritar, a decirnos que piensan que se van a morir, ¿no? Miedo a la muerte, miedo a enloquecer. Entonces, por eso le digo que un triaje es súper importante, ¿no? Y algunas veces hablar a los pacientes cuando vemos un paciente, por eso yo les digo siempre salir y mirar a sus pacientes, y cuando ven un paciente que lo ven muy ansioso, que realmente está muy mal, llorando o algo, hablarle a los demás pacientes y decirle: denme un minuto, quiero ver a este paciente, por favor, yo sé que están esperando, pero me podrían dar un minuto con este paciente. Y muchos pacientes puede ser que van a protestar, pero tratar de llegar a un entendimiento con sus demás pacientes les puede ayudar, ¿no? Porque hay pacientes evidentemente que realmente necesitan, ¿no? Los pacientes ancianos yo trato siempre de hacerlos pasar de primero, ¿no? Yo les hablo, ¿no?, que es una obligación social y legal, ¿no? Porque a los viejitos no los podemos tener esperando tanto, más con el sistema de salud, más que usualmente se han desvelado en la cola, ¿no? Los obnubilados, los que llegan, ya sea porque se hayan hecho daño o porque han tomado sustancias, ¿no? Los agitados, ¿no?, que pueden llegarnos agresivos o con riesgo suicida, los estuporosos también, que entre obnubilado y estuporosos, ¿no? Hay diferencia en la escala de Glasgow más que todo, pero pueden ser porque se han hecho daño, porque han tomado algo, ¿no? Entonces hay que evaluar, ¿no? Y los pacientes psicóticos que sí son riesgosos, ¿no?, que hay que ver si pueden hacerse daño o pueden hacer daño a alguien, es súper importante. Y aquí tenemos los síntomas, ¿no?, cómo lo podemos ver, digamos, de físico nocitivo, problemas de sustancias, síntomas psicóticos, alteraciones del humor, ansiedad, síntomas somáticos sin explicación médica, que hay muchísimos pacientes, y estos somáticos son pacientes muy recurrentes, ¿no?, igual que los ansiosos. Patología orgánica de urgencia psiquiátrica, ¿no? Por ejemplo, el delirium que yo les decía, ¿no? Es un tema orgánico de urgencia psiquiátrica, ¿no? Porque los pacientes están en terapia y empiezan a agitarse o empiezan a hablar que ven cosas y quieren salirse de su cama, ¿no? Entonces hay que ver, digamos, también los pacientes mayores de 65 años con demencia es una patología neurológica, pero que tiene sintomatología psiquiátrica y para la familia es muy difícil y hay que hacer mucha psicoeducación, ¿no? Sintomatología psiquiátrica típica, abuso de drogas, obviamente, da muchos síntomas psiquiátricos y que genera muchos problemas en la familia, síntomas neurológicos, incontinencia de esfínteres y alteración pupilar, que sí podemos ayudar a tratar, fluctuaciones o alteración, de la alteración pupilar tal vez necesitamos ver también un tema de conciencia, ¿no?, y una evaluación más completa, ¿no? Pero la incontinencia de esfínter es un tema que podemos trabajar entre el urólogo y el psiquiatra, y hay que ver también si es un tema netamente orgánico, urológico, o es un tema más emocional, porque les cuento que sí hay personas que tienen incontinencia por temas emocionales.
¿no? Y nosotros ahí podemos ayudar mucho. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico. Fluctuaciones o alteración de la conciencia, memoria y concentración, trastorno de movimiento, marcha o lenguaje, que ahí podemos ver procesos del desarrollo o también en la edad avanzada, ¿no? Si hay un Parkinson, la persona obviamente se deprime mucho, ¿no? Usualmente los neurólogos que tienen pacientes con Parkinson no los mandan, ¿no? A nosotros, porque primero empieza depresión, algunas veces tienen también alucinaciones por la medicación que reciben, ¿no? Entonces un paciente también de manejo difícil, ¿no? El paciente psicótico es súper complicado, ¿no? Y hay que tener mucho en cuenta su juicio, cómo están, ¿no? Tiene una alteración grave del juicio de realidad sobre sí mismo y sobre el mundo, que se pone en manifiesto porque el sujeto hace inferencias erróneas acerca de la realidad externa. Son prueba directa de psicosis las ideas delirantes, que ya vamos a hablar mejor en psicosis, las alucinaciones, ¿no? Que es la percepción sin objeto, saber cosas, y la conducta desorganizada. Y aquí les doy algunos ejemplos de tratamiento para que los lean y los podamos discutir, las crisis de angustia, como les decía, y que hay que descartar todas estas enfermedades, ¿no? Pero que usualmente cuando llegan, usualmente lo que le llamamos, estos pacientes ya han hecho el shopping doctor. Usualmente cuando nos llegan a nosotros, antes de llegar al psiquiatra, usualmente este paciente ya ha ido por el cardiólogo, por el neurólogo, por el urólogo, ha ido, mire, usualmente ha ido a todas las especialidades que puede y nos llega ya referido por 3 especialistas diciendo no tiene nada, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Aquí hay un poquito de farmacología que lo vamos a ir viendo de acuerdo ya en cada patología que ya vamos a ir entrando de a poco. Estos son medicamentos que podemos usar y que especialmente de conducta diazepam es lo que más encontramos en los hospitales, ¿no? Para emergencia. Usualmente es el que más tenemos a mano y que se puede inyectar, ¿no? Y que usualmente en conductas suicidas, muchas veces primero averiguando que la persona no sea por autolesión y no sea que haya consumido sustancias, se le puede dar para calmar a la persona, ¿no? De vía oral, da somnolencia, ataxia, astenia, cansancio, cefalea, en algunas personas desorientación y estreñimiento, y parenteral puede llegar a la depresión respiratoria, entonces hay que tener mucho cuidado con la dosis que se da, confusión, delirium. En las personas que ustedes desconfían de una causa orgánica o que esté con delirium, no se da benzodiazepina. Se da netamente, aunque el paciente esté alterado o agresivo o se quiera salir de su cama, no le den benzodiazepinas, porque estas son benzodiazepinas, porque la confusión va a ser mayor y el paciente se va a alterar más. O le podemos causar una depresión respiratoria. En delirium siempre tenemos que tratar con antipsicóticos, ¿no? Eso es algo importante que ustedes sepan. Y aquí algunos medicamentos, que estos son los antidepresivos. La fluoxetina sabemos que es la que se le llamaba el famoso Prozac, que se le llamó mucho tiempo la droga de la felicidad, ¿no? Fue el primer IRS que realmente tuvo mucha venta y tuvo estadísticamente muy buenos resultados. Hasta el día de hoy es barata, es buena, inclusive a muchas personas les quita las ganas excesivas de comer. No es que te ayuda en la dieta, pero sí hay personas que comen por ansiedad y la fluoxetina ayuda mucho en este tema. Es un buen antidepresivo hasta el día de hoy. Hay mejores, en los ancianos se prefiere el citalopram, pero aún así es un antidepresivo muy seguro y muy barato, ¿no? Es uno de los primeros IR, que son los inhibidores selectivos de la serotonina, ¿no? Y que hasta el día de hoy estadísticamente es muy bueno y no tiene tantos efectos, aunque los más nuevos tienen menos efectos, pero a pesar de todo hay mucho en el sistema de salud y pueden dar sin miedo realmente, porque realmente es muy bueno. La sertralina en especial importancia porque se puede dar en embarazo, ¿no? La mayoría no tiene riesgo, pero la sertralina es la que tiene más estudios positivos, ¿no? Para poder darlo, ¿no? En embarazo, ¿no? Porque hay pacientes que también tienen urgencias o depresión en el embarazo, especialmente los embarazos adolescentes, ¿no? Hay las urgencias con los tóxicos o el alcohol, que ahí les estoy pasando para que leamos y la podamos discutir en la otra clase, ¿no? Todas las urgencias psiquiátricas, pero por ahora
quería principalmente el tema de la urgencia que era la conducta suicida o la ideación suicida, ¿no? Quería que la discutamos, es un tema muy importante y que sí o sí no podemos pasarla de lado, ¿no? Porque no solo en psiquiatría la van a ver, sino que la van a ver en medicina. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta última? Les voy de estos otros temas, vamos a seguir extendiendo, no se preocupen, porque son importantes. El día de hoy yo voy a pasar la clase en la tarde, chicos, entonces ya lo tengo el grupo, a las 6:30 empezamos. ¿Alguna otra duda, chicos, de este tema? ¿O algún comentario? Tal vez no es duda, tal vez es comentario. Bueno, chicos, también ya nos pasamos un poquito de la hora, les agradezco, mil disculpas por las molestias y ya estoy deteniendo la grabación.